Buenos días, soy Jorge Young, presidente del Clúster Metropolitano de Energía, de la empresa desarrolladora IBS y de la Fundación Nacional para el Desarrollo a través de la Energía. Muchas gracias a la Universidad de las Américas Puebla por su invitación al evento Forjando Aptitudes para Enfrentar Soluciones Futuras. Muchas gracias a Pablo Moreno, quien nos propuso participar en este evento. El Clúster Metropolitano de Energía es una asociación civil sin fines de lucro, integrada por representantes de empresas privadas y públicas, instituciones educativas, centros de investigación, organizaciones civiles, gobiernos estatales, municipales y federales de todo el país, formando un modelo innovador y exitoso de apoyo al sector eléctrico nacional. Los invitamos a ver nuestra página web. Cuando fundamos el clúster, nuestro objetivo principal era y sigue siendo el de promover el desarrollo de proyectos relacionados con energía, atrayendo la inversión privada y pública, tanto local como extranjera. En nuestras conferencias semanales presentamos varios proyectos de energía, de varias tecnologías en las áreas de energías renovables, biomasa, tecnologías para ahorro de energía, reducción de costos y mejora de la eficiencia. Con la aparición de la pandemia del coronavirus, abrimos una sección en nuestro clúster relacionada con el manejo más adecuado de las empresas en tiempos de pandemia y después de la pandemia, además de presentar técnicas para mejorar la competitividad de las empresas. Cuando sucedieron los apagones de diciembre del año 2020, nuestro clúster analizó las causas y las consecuencias, las cuales pueden consultar en nuestra página web. Formamos varios grupos de trabajo específicos con especialistas, empresarios, el gobierno y congresistas haciendo propuestas propositivas con el fin de seguir apoyando a las entidades del gobierno como son la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, pero sin dañar al sector privado, el cual es esencial para el progreso del país. En este sentido, preparamos dos propuestas propositivas con mínimos cambios, uno para la industria eléctrica y la otra para hidrocarburos. Y representantes de nuestro clúster expusieron estas propuestas de nosotros en los parlamentos abiertos con diputados y también tuvimos reuniones con senadores. Hoy quisiera hablarles de la nueva ley de la industria eléctrica y sus consecuencias. El 1 de febrero de este año, el presidente envió a los diputados una iniciativa para reformar la ley de la industria eléctrica y para desmantelar de una vez y por todas la reforma energética en electricidad creada en el año 2013. Por indicaciones del Ejecutivo, la Cámara de Diputados aprobó esta iniciativa prácticamente sin cambios y la turnó a su vez a los senadores. Finalmente, como ustedes saben, el Senado aceptó la propuesta del presidente totalmente sin cambios y el 9 de marzo de este año se publicó en el Diario Oficial el decreto de reforma a la ley de la industria eléctrica. La aceptación oficial a la reforma de la ley de la industria eléctrica causó una avalancha de amparos de parte de empresas locales y extranjeras. Para el 19 de marzo de este año, eran más de 300 empresas las que solicitaron ampararse. El mismo día 19 de marzo, un juez de la Suprema Corte de Justicia declaró la suspensión definitiva de la reforma de la industria eléctrica propuesta por el presidente de México. Y el 22 de marzo se publicó en el Diario Oficial la cancelación de esta reforma. No contento con esta decisión en tribunales, el presidente de México dijo lo siguiente: yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco. Para entender el impacto de esta iniciativa, los invito a revisar lo que ha sido la reforma energética en el área de electricidad aprobada desde el año 2013.
A menudo hemos oído que en el presente periodo presidencial la intención del gobierno es de desmantelar la reforma energética, pero pocos de nosotros nos hemos puesto a averiguar en qué consiste la reforma energética que fue creado en 2013 con el apoyo de todos los partidos, pero con un marcado rechazo popular. Factores principales que se consideraron para establecer la reforma energética eléctrica. Se requieren grandes inversiones, baja productividad de Comisión Federal de Electricidad y Comisión Federal de Electricidad pierde dinero. Más que una posición ideológica que nos hace creer que ha sido un intento neoliberal para regalar nuestro país a los intereses extranjeros, la idea fundamental de la reforma energética fue la de modernizar al país con recursos públicos y privados para desarrollar un sistema energético robusto que pudiera satisfacer la creciente demanda de electricidad, sobre todo por la gran explosión de industrias debido al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ofreciendo mejores tarifas y que proporcionara un mejor servicio energético, abriendo la posibilidad de crear competencia regulada a varias áreas, no en todas, de Comisión Federal de Electricidad y Pemex, pero dando también la posibilidad de que CFE y Pemex se convirtieran en empresas productivas del Estado, se aliaran con empresas privadas locales y extranjeras y que las pudieran llevar a un nivel de competitividad incluso a nivel internacional. ¿Qué es una empresa productiva del Estado? Nos remontamos a 1937. Por decreto presidencial de Lázaro Cárdenas, se crea la Comisión Federal de Electricidad con la responsabilidad de llevar electricidad a todos los rincones del país, que era primordialmente rural, dejando a las empresas privadas de ese entonces suministrar electricidad a industrias y ciudades de cierta importancia. Esta labor no tenía en cuenta la eficiencia ni el costo de generar electricidad. El objetivo único era llevar electricidad a todos los habitantes del país. Actualmente, el 98% de los mexicanos tienen acceso a la electricidad gracias a Comisión Federal de Electricidad. Pero esto no es el fin de la historia. A principios de los 90 y con apagones frecuentes, con las centrales de Samalayuca 2, Mérida y El Saos, se abre la oportunidad a la participación de actores privados, particularmente en la generación de la energía eléctrica. De esta forma, se cambian los artículos 27 y 28 de la Constitución para permitir las figuras de autoabastecimiento, la cogeneración, la producción independiente. Pero es precisamente a partir de la figura de autoabastecimiento y la autogeneración por lo que CFE comienza a perder clientes. El mercado ya no es solamente de CFE, sino que se empieza a competir con privados. Antes de los 90, la labor de Comisión Federal de Electricidad había sido primordialmente social y sin fines de lucro, lo que según la propia Comisión Federal de Electricidad le impedía invertir en infraestructura para mejorar el servicio y ser más eficiente. Simplemente no tenía competencia. Según este argumento, era natural que existieran las fallas en el suministro, las pérdidas de energía, el robo de energía eléctrica, las concesiones políticas a ciertos pobladores de obtener electricidad sin cobro por el servicio, como es el caso de Tabasco, entre muchos otros, y como lo he comentado anteriormente, los grandes robos en distintos puntos de la red sin impunidad y los esquemas tarifarios que hacían que Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza fueran empresas muy poco competitivas. Pues bien, con la apertura a empresas privadas a principios de los 90, CFE tenía que competir y para esto el Estado mexicano lo convirtió en una empresa productiva del Estado. La CFE se transforma en una empresa cuyo dueño es el Estado y participa en el mercado como el resto de las empresas privadas. Tiene como objetivo generar valor económico, es decir, evitar las pérdidas. Las ganancias que se obtienen de sus actividades se entregan al Estado mexicano y sirven para reinvertir en la propia empresa, según lo señaló la propia Comisión Federal de Electricidad
en un documento difundido en los 90. CFE se convierte de una empresa del Estado en una empresa lucrativa que, aunado a su labor social, debe generar valor económico. Esta figura, señala el documento de CFE, nace del reconocimiento de que su marco jurídico es inadecuado para que realice actividades de carácter comercial e industrial de manera eficiente. Ello es así debido a que no están diseñadas bajo una lógica empresarial que pretenda incrementar los ingresos del Estado. Y esta es la primera parte de la reforma energética en el sector eléctrico. Hacer de CFE una empresa productiva del Estado que pueda generar los recursos que necesita para competir en igualdad de circunstancias con empresas privadas de generación y juntos, Comisión Federal de Electricidad y las empresas generadoras privadas, ofrecer un servicio eléctrico de calidad a mejores tarifas. Sin embargo, vemos que desde los 90 a la fecha esto no ocurrió. Los problemas de CFE han sido tan grandes que nunca logró competir contra las empresas privadas, ni hubo alguna iniciativa seria de aliarse con empresas privadas. En el ánimo de CFE, las empresas privadas fueron consideradas como competencia y no como una oportunidad de superación. Hagamos un análisis que justifique lo que les he comentado. Veamos cómo ha crecido la demanda de electricidad en los últimos años en el país y, por lo tanto, la inversión requerida para satisfacerla. Esta gráfica fue hecha con los datos más recientes del Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía. Aquí vemos que en solo 6 años, de 2014 a 2020, la demanda de electricidad creció en casi 25%. Esta curva muestra un escenario promedio, ni bajo ni alto, de la demanda de electricidad. Y vemos que en 20 años se duplicará la demanda de electricidad. Esto equivale a decir que para el año 2034 se tendrá que invertir en infraestructura eléctrica, es decir, generación, subestaciones, líneas de transmisión, lo mismo que se ha instalado en toda la historia del suministro eléctrico del país. Y eso considerando que en este momento tengamos un sistema eléctrico nacional adecuado y robusto que satisface la demanda de electricidad, lo cual no es precisamente cierto. Para lograr la enorme inversión requerida, que veremos a continuación, CFE debería haber generado suficientes ganancias para poder invertir en ella, lo que no es nuestra realidad. Comisión Federal de Electricidad anunció en su plan de negocios 2020-2025 inversiones previstas de 381,000 millones de pesos en los próximos 6 años para fortalecer su participación en el sector eléctrico y mantener su liderazgo en la generación de energía eléctrica, para lo cual es necesario terminar la construcción de las centrales generadoras que se licitaron con anterioridad a la reforma energética, así como construir nuevas centrales para atender el crecimiento de la demanda, reducir los costos de producción e incrementar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. El sistema eléctrico nacional es débil y, como lo hemos visto en las conferencias de nuestro clúster metropolitano de energía, son causas de inestabilidad y apagones severos, como los ocurridos apenas el 28 de diciembre del año pasado y los que dejaron sin electricidad a la península de Yucatán en marzo y abril del año 2019, y los apagones que continuarán en este año y el año siguiente, sin duda alguna. En las conferencias pasadas de nuestro clúster vimos cómo desde 2004 se ha marcado como urgente invertir en varias líneas de transmisión y subestaciones, como las líneas a las penínsulas, la del noreste, que es de Tamaulipas a Nuevo León, la que conectaría Sonora con Mexicali, Oaxaca con el centro del país. Y estos son proyectos urgentes y que se habían programado desde hace muchos años. Las inversiones estimadas solo para mantener un servicio eléctrico adecuado, similar al que tenemos a lo largo de los años, se muestra en esta gráfica. La curva de inversión corresponde exclusivamente a lo que tendría que invertir Comisión Federal de Electricidad
en infraestructura para satisfacer la demanda. Como vemos, el monto de inversión es enorme y crece cada año, considerando que la red de transmisión no se mejora sustancialmente a lo largo de los años, solo se mantiene a una calidad de servicio similar a la actual. En el año 2021, la inversión estimada en este año es del orden de 3.580 millones de dólares en las áreas de generación, transmisión y distribución, y considerando que se mantiene, como lo ha instruido el presidente de la República, en 54% de generación para CFE y 46% de generación privada. Para cuando termine el sexenio, es decir, en el año 2024, el monto que se tendría que invertir en solo este año sería de casi 4,000 millones de dólares, que es una cantidad enorme. Si sumamos lo que se invertiría de 2021 a 2024 en el sexenio de López Obrador, el monto sería de 300,000 millones de pesos, es decir, aproximadamente 15,000 millones de dólares, lo cual representa una cantidad enorme. ¿En qué se invertiría el presupuesto de CFE de 2021 a 2025? De acuerdo al plan de negocios de Comisión Federal de Electricidad, el 53% se orientará a financiar proyectos de generación, tanto de nuevas centrales como la inversión en mantenimientos. Otro 20% se destinará a proyectos de distribución para Comisión Federal de Electricidad. 20% más irán a Comisión Federal de Electricidad Transmisión. El resto corresponde a proyectos de otras empresas de la CFE, incluyendo 15,100 millones de pesos que se destinarían a partir de este año y hasta el año 2025 para CFE Internet para Todos. Para realizar estas gráficas, tomé los datos del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2019-2033 de la Secretaría de Energía y el Plan de Negocios de Comisión Federal de Electricidad 2021 a 2025. La idea básica de la reforma eléctrica era que el gobierno dejara de invertir estas enormes cantidades en electricidad y dirigirlas a otros sectores sociales que son esenciales, como pueden ser salud, alimentación, educación y combate a la pobreza. El siguiente factor a analizar es la baja productividad de CFE. Con datos de Statista, CFE y CENER, obtuvimos los siguientes resultados que muestran la bajísima productividad de Comisión Federal de Electricidad. En promedio, un empleado de Comisión Federal de Electricidad genera 25,593 megawatts por hora, colocándose en el último sitio comparado con las empresas de un tamaño similar o mayor, como son KEPCO, EDF, Israel Electric Corporation, Enel y muchas más. Mientras CFE tiene 91,311 empleados, su homóloga coreana solo tiene 23,750 trabajadores, pero cada empleado de KEPCO produce 11,500 megawatt hora, es decir, genera casi 5 veces más electricidad por cada empleado que nuestra empresa mexicana, según datos de Statista. Cabe recordar que los subsidios del gobierno a CFE los estamos pagando todos nosotros a través de los impuestos. Adicionalmente, los subsidios a las tarifas domésticas y agrícolas degradan los resultados financieros de Comisión Federal de Electricidad. El tercer punto importante es que CFE pierde dinero. La Auditoría Superior de la Federación determinó que la Comisión Federal de Electricidad no fue una empresa rentable en 2019 y continuó con un valor económico agregado negativo en su operación. En los resultados de informes individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, correspondientes al primer año de esta administración, el organismo señala que la conducción central y la dirección estratégica de esta empresa presentaron limitaciones
que incidieron en el deterioro de su situación operativa y financiera, lo que refleja que existen riesgos que la empresa no han logrado administrar, ya que la Comisión Federal de Electricidad no actualizó el plan de negocios, herramienta indispensable para asegurar la gobernanza de la empresa y conducir sus operaciones con base en una planeación y visión estratégicas. La ASF también identificó 5,540 riesgos a los que se encontró expuesta la empresa del Estado, Comisión Federal de Electricidad, y sus empresas productivas subsidiarias, que pueden repercutir negativamente en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos principales, así como en la productividad y rentabilidad de la Comisión Federal de Electricidad. La ASF destaca algunos de estos riesgos: deficiencia en la gobernanza, que no garantizan que la empresa opere con eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas; que la situación financiera de la empresa siga deteriorándose y pierda el grado de inversión; que los costos de generación no disminuyan y como consecuencia las empresas de generación pierdan competitividad; que las pérdidas técnicas en el proceso de transmisión se incrementen y, en consecuencia, el impacto de las tarifas en los usuarios finales; que el robo de energía se incremente y, por consiguiente, el impacto económico en la situación financiera de la empresa; que la cartera vencida continúe incrementándose y ello repercuta en las finanzas de la empresa; que los costos ineficientes de la empresa se incrementen y se transfieran a las tarifas de los usuarios finales; y finalmente, que la negociación de los contratos de prestación de servicios de transporte de gas natural no hayan representado las mejores condiciones para el Estado. La ASF citó varios ejemplos de inconsistencias de la empresa eléctrica estatal. Uno de ellos, que generó utilidades en 2019, pero no fueron suficientes. Otro, que todos sus índices estuvieron por debajo de la tasa social de Grupo Funcional Desarrollo Económico 127, requerida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los proyectos de inversión del gobierno federal, que es del 10%. Y últimamente había la intención de subirlo al 12%. Otra inconsistencia fue que la Comisión Federal de Electricidad generó 88.4% de la energía programada por generar y tuvo pérdidas por 61,477.8 millones de pesos por la venta de energía de 56 centrales a precios inferiores a los costos de generación. Esto es totalmente inaceptable. Por lo que corresponde a las pérdidas de energía eléctrica en el proceso de transmisión, en 2019, CFE Transmisión perdió energía equivalente al 2.7%, que resultó inferior en 0.3 puntos porcentuales al límite establecido por la propia compañía, pero no es suficiente. En 2019, la cartera de inversión de CFE estuvo integrada por un total de 314 proyectos, pero CFE no acreditó disponer de la evaluación financiera y económica de los proyectos, que incluyera el valor presente neto y la tasa interna de retorno esperados y actualizados de cada uno de los proyectos, ni de dar seguimiento puntual a los proyectos de inversión de la empresa a fin de garantizar el correcto desarrollo de los proyectos y que cumplan con sus objetivos y que resulten en un incremento patrimonial para la empresa. En materia de combate a la corrupción, aunque tuvo principios y directrices para promover la integridad y combatir la corrupción del personal, no se señalaron los riesgos de corrupción que se pretenden atender, ni se establecieron metas e indicadores para conocer el avance del proceso de mitigación de los riesgos. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad no contó con un programa específico de prevención, detección e investigación de delitos con el objeto de reducir la probabilidad de que se materialicen los riesgos de corrupción y fraude.
Las pérdidas técnicas y no técnicas de 2017 a 2019, es decir, robos y concesiones de no pago por razones políticas. En el periodo 2017-2019, las pérdidas de energía en Comisión Federal de Electricidad se incrementaron en 5.6% en promedio anual. Ahora, considerando el estado de resultados de Comisión Federal de Electricidad, se muestra que pierde mucho dinero. Solo en el primer trimestre de 2020, la CFE también tuvo pérdidas importantes. 121.799 millones de pesos. Es una cantidad inaceptable. En el reporte de CFE enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, se indica que las pérdidas netas de la Comisión Federal de Electricidad aumentaron en 858% de enero a marzo de 2020, equivalente a 121.800 millones de pesos. Es una cantidad enorme. En comparación con el mismo trimestre del 19, esta cifra fue de solo 12.709 millones de pesos. Otro factor que daña enormemente los resultados de CFE son las pérdidas eléctricas por todo ese robo de electricidad o por concesiones políticas para que sectores de la población, no precisamente los más pobres, no paguen por el servicio eléctrico. En 2019, la Comisión Federal de Electricidad indicó en su reporte de resultados pérdidas de energía por robo y concesiones políticas por más de 25.947 millones de pesos. Por eso es que Comisión Federal de Electricidad no tiene resultados financieros adecuados. Aún no tenemos el reporte de CFE del año 2020, pero suponemos que estas pérdidas por robo o concesiones políticas pues, son mayores a los 25.000 millones de pesos. Otro factor que hace que Comisión Federal de Electricidad no sea competitiva es el incremento de los subsidios a las tarifas, muchas veces motivadas por cuestiones políticas. Como vemos, los subsidios a las tarifas eléctricas son muy altas y solo muestran la falta de competitividad de Comisión Federal de Electricidad. La reducción en el subsidio durante el periodo de Enrique Peña se debió al esquema de costos que se implementó luego de la reforma energética. Como parte de los cambios, a partir de 2014, la Comisión Reguladora de Energía incorporó una fórmula donde se evalúa con más precisión el costo de la generación de la Comisión Federal de Electricidad. Con el presidente Fox y el presidente Calderón, el gobierno pagaba más subsidio porque no sabían con esa precisión cuánto costaba la generación de electricidad. Cabe recordar que los subsidios los pagamos todos con nuestros impuestos, así que en realidad las tarifas eléctricas subsidiadas nos cuestan en realidad el monto de las tarifas más los subsidios. El subsidio ha rondado en promedio entre 80 y 100.000 millones de pesos por año. Lo mismo, es una cantidad enorme. Entonces, al final del sexenio, en este gobierno de la 4T, se estarían erogando alrededor de 500.000 millones de pesos, nada más en subsidios. Mientras países como Colombia, Turquía, Brasil y muchos otros han avanzado en disminuir o eliminar completamente el subsidio para los usuarios de energía eléctrica, México mantiene este esquema que sumó un costo de 1.5 billones de pesos durante las 3 últimas administraciones. Ese monto debería redireccionarse para impulsar el uso de energías renovables en los hogares y así depender menos de la generación tradicional de energía por parte de Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo algunos países pudieron reducir las tarifas sin afectar a los consumidores? Con la aparición de más empresas privadas de generación eléctrica, con lo cual se bajaron sustancialmente los costos de generación. El gobierno actual asegura que la electricidad que las empresas privadas generan y proveen a la Comisión Federal de Electricidad le cuestan demasiado y que esto le ha generado problemas financieros. Pero eso no es totalmente cierto.
En una publicación reciente, analistas de varias consultorías como la empresa Fresh Energy coinciden que la energía generada por los privados es más competitiva que la de Comisión Federal de Electricidad. Indican que los privados generan a precios para los industriales de entre $17 por megawatt hora a $60 por megawatt hora. El precio ofrecido por Comisión Federal de Electricidad va de 100 a $200 por megawatt hora y la generación privada de 50 a $60 por megawatt hora. Hay un diferencial importante de casi $120 por megawatt hora de diferencia entre lo que los industriales pagan a CFE respecto a los que pagarían con la generación privada en comparación con los 50 o $60 que ofrecen los generadores privados. Estos $120 por megawatt hora ya incluyen otros costos como la transmisión, distribución, comercialización y otros conceptos, pero cerca de 70% es solo la tarifa de generación. Adicionalmente, los privados que suministran electricidad a CFE, como lo hemos indicado, tienen que pasar por un proceso de licitación pública donde CFE ha indicado el precio mínimo aceptable, que es menor a sus costos de generación. El ganador de estas licitaciones es la empresa que ofrece el menor precio de electricidad una vez evaluada su capacidad técnica y económica, y los resultados han sido muy positivos, ya que le ha ahorrado a Comisión Federal de Electricidad mucho dinero en la construcción de nuevas centrales, además que las penalizaciones por no cumplir con el contrato de compra de electricidad son muy altas, como fueron, por ejemplo, los casos de las multas millonarias en dólares a Siemens por el caso de Mérida y Alstom por los azufres, por no cumplir con las características técnicas comprometidas en los contratos para CFE. La CFE ha decidido generar con tecnologías caras y obsoletas, como las termoeléctricas que funcionan con combustible o diésel y que cuestan entre 80 y hasta $200 por megawatt hora. Los nuevos contratos que se han otorgado en los años anteriores dentro de las subastas de largo plazo para que las empresas pudieran entrar a la actividad de generación de electricidad estuvieron por debajo de $30 por megawatt hora, incluso llegando a $19 por megawatt hora. La mayoría de estos proyectos emplean energías renovables. La generación renovable en México ha sido la más barata del mundo y eso costó mucho trabajo porque en cada una de estas subastas fue basada en la competitividad. El director de Comisión Federal de Electricidad también ha criticado los subsidios, según él, que se dan a las empresas privadas por su generación eléctrica, pero no se han dado detalles y en realidad no existen subsidios. Según varios expertos, el señalamiento posiblemente se deba a que los primeros proyectos eólicos pagan menores cuotas de transmisión que otras tecnologías convencionales, porque en 2010 se dio un decreto para incentivar su construcción, pero eso es nada más para las primeras centrales eólicas del país. Esto se les daba porque las renovables estaban lejos de los centros de consumo y antes de la reforma energética se cobraba el porteo respecto a la distancia que había entre el nodo donde dejabas tu energía hasta donde llegaba, comentó en una entrevista una consultora de Fresh Energy. Ahora el gobierno enfocará sus esfuerzos en la rehabilitación de plantas viejas de la Comisión Federal de Electricidad, como son las termoeléctricas, que estaban en la rampa de jubilación bajo los planes de la anterior administración y que son más costosas y contaminantes. Invertir en electricidad es el peor negocio hecho por la llamada cuarta transformación. Revertir la realidad de que es un pésimo negocio para el gobierno actual invertir en generar electricidad y ante la rigidez ideológica de que CFE vuelva a ser un monopolio del Estado en la generación y suministro de electricidad, el presidente de México ha entregado un impactante cambio a la ley de la industria eléctrica, la cual analizaremos.
¿En qué consta la iniciativa del presidente de reformar la ley de la industria eléctrica? Se propone la modificación de 8 artículos y 4 transitorios de la ley de la industria eléctrica que entró en vigor desde 2015. Para concluir, me gustaría presentarles el análisis que hizo sobre esta iniciativa el Instituto Mexicano de la Competitividad. La iniciativa pretende destruir el mecanismo de despacho de energía de las centrales eléctricas que hoy opera el Centro Nacional de Control de Energía de manera independiente para dar prioridad a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. La mayor parte del costo de generación depende del combustible utilizado. Utilizar combustibles ineficientes y contaminantes implica mayores tarifas para los usuarios y mayores subsidios a los consumidores. Las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad se verán perjudicadas al eliminarse el incentivo para que el sistema compre primero la electricidad más barata, destruyendo la eficiencia derivada de la competencia entre productores. Se destruye el incentivo a crecer en la generación a partir de fuentes renovables, dado que el esquema vigente que la reforma busca derogar ofrece mejores utilidades a los generadores que utilicen fuentes menos contaminantes. La iniciativa establece que la entrega de los certificados de energías limpias no dependerá de la fecha de entrada de operación de las centrales eléctricas. Con esta acción se desvirtúa el diseño mismo de los CELS como instrumentos para acelerar la transición energética hacia energías limpias. Es contrario al objetivo del CEL al no incentivar la instalación de nuevas centrales renovables por parte de la empresa productiva del Estado. La iniciativa presidencial elimina la obligación de la subsidiaria de suministro básico de la Comisión Federal de Electricidad de comprar energía por medio de subastas. No garantizará los menores precios de energía eléctrica al usuario final. Se abre la puerta a la discrecionalidad en las compras de energía eléctrica por criterios distintos a la eficiencia. Obliga al subsidio permanente de tarifas residenciales y agrícolas, creando compromisos de gastos insostenibles para la Federación y fragilidad en las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. Detiene las inversiones necesarias para reducir la pobreza energética de millones de mexicanos. La iniciativa revoca los permisos de autoabasto. Afecta la certidumbre jurídica de los inversionistas al alterar retroactivamente las condiciones bajo las cuales realizaron sus inversiones. Como lo dijimos anteriormente, esta iniciativa es violatoria del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, al cambiar las condiciones regulatorias. La iniciativa representa una expropiación indirecta. Asimismo, es violatorio de las disposiciones en materias de empresas propiedades del Estado al beneficiar a un participante estatal sobre todos los demás. El riesgo de que México tenga que defender su política ante paneles internacionales es totalmente real. Esta ley, impulsada por el presidente, representaría un retroceso histórico para la construcción de un México más competitivo y cancela la posibilidad de llevar mejores precios de electricidad a los hogares y al sector productivo. Debemos difundir e insistir en las bondades de la competencia regulada para que el mexicano tenga acceso, como se ha intentado a lo largo de muchos años, contar con opciones de suministro de electricidad más eficiente, de mejor calidad, menos contaminante y más barato como un derecho a la libertad. Los invitamos a todos a formar parte de nuestro clúster metropolitano de energía. Muchas gracias.